Hola, boas tardes. Estou aquí agora en Galiza. Tenemos atrás, como pueden observar, la bandera de México. Vamos a realizar un análisis geopolítico, geoestratégico, y vamos a hacer un énfasis, un preámbulo, un hincapié en un término que se conoce como narcoestado. Cuando en un estado corrupto, por ejemplo, haciendo una síntesis, se degenera la democracia y se transforma su economía, se transforma en una economía híbrida o una economía paralela, y entra en una metamorfosis de una narcoactividad o una economía de narcóticos o un narcoestado. Por ejemplo, actualmente se cometió un magnicidio en el estado de Michoacán. Asesinaron a un alcalde llamado Carlos Manso, y la gente tiene un hartazgo, un cansancio, porque se vive un cancro social, un cáncer social. Es uno de los naciones o estados más peligrosos del mundo. En los índices o estadísticamente, primer lugar en violencia, en asesinatos, en feminicidios, en secuestros, en desapariciones. El Estado, su deber fundamental, porque los políticos, invocando y amparándose en la Constitución, son trabajadores o empleados del pueblo, vox populi, soberanía popular. Y su deber fundamental, legitimación democrática, es solucionar los servicios públicos, ejecutar, por ejemplo, una política criminal, que ese tronco podrido de la corrupción pueda eliminarlo, o se genere un equilibrio, un balance de poderes, porque para ahondar y sintetizar, ir al grano, y no quiero aburrirlo con preámbulos. En la historia, quienes inventaron la economía del narcotráfico fue el Imperio Británico. Hace un tiempo, hace como 300 años, los ingleses o los británicos exportaban opiáceos, exportaban opio, lo producían la planta de la que se genera o deriva la amapola, que uno de los mayores productores, el Triángulo Dorado de la amapola, está ubicado en Sinaloa, en México, en la Sierra Madre. Y comenzaron a exportar opio a Hong Kong, porque Hong Kong era una colonia británica, un territorio offshore de ultramar. El emperador citó a todos sus ministros y les encomendó la misión fundamental de librar una guerra contra las drogas, porque su pueblo se había caído en una desolación y en una miseria, y se estaba constituyendo o generando una enfermedad, un virus, una epidemia de drogodependientes o toxicómanos. El Imperio Británico decide invadir China. Una dinastía, no recuerdo si la dinastía Ming, era la familia imperial, los emperadores. Era, por ejemplo, una monarquía constitucional, o el modelo de un modelo monárquico, democrático, o un antiguo régimen. Y en esa época, después de la invasión del Imperio Británico, que era el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra,
Ellos como botín de guerra usurpan y colonizan, colonialismo, doctrina del Gran Garrote. Ellos colonizan Hong Kong porque les prohibieron las exportaciones de opio. Entonces el creador, el precursor, la panacea, la panspermia, el inventor del narcotráfico fue el Imperio Británico. Este es un tema muy complejo. Hay gente que dice que un presidente puede solucionar ese cáncer social llamado narcotráfico, pero hay algo más profundo, y voy a hacer un énfasis o entrar a profundidad, una argumentación filosófica, un análisis, ser más analítico, que el narcotráfico, por ser una economía sumergida que puede generar ingresos de $1 trillón o euros al año, los más beneficiados son los paraísos fiscales. Hay un libro que se llama Gomorra, que fue escrito por Roberto Saviano, y en ese libro es una historia sobre el estado mafia. Cuando nace la mafia siciliana en un puebliño llamado Corleone, y va entrando en esa metamorfosis que logran penetrar al estado y se transforma en un estado corrupto, que es cuando la mafia, el status quo, el deep state en inglés, un estado profundo, logra manipular como que si fuera un pulpo o una marioneta a los gobernantes por medio de sobornos, de coimas. El Estado italiano, por medio del Ministerio Público, envió a un fiscal antimafia de apellido Falcone, y la mafia italiana cometió un atentado terrorista y su coche explotó, un coche bomba. Él fue asesinado. Él había descubierto que los inmigrantes sicilianos habían emigrado a América y habían cometido el delito de malversación de fondos, de peculado. Ellos creado un esquema de corrupción donde habían ingresado en el sistema de licitaciones públicas en Argentina. Por ejemplo, en Italia se construyó un proyecto de infraestructura pública donde la mafia, sin participar en un concurso público, invocando la transparencia, habían conseguido una licitación de miles de millones de euros para construir viaductos, puentes, infraestructuras. Entonces aquí se da como, por ejemplo, la metamorfosis o la evolución cronológica. Roberto Saviano, que es un testigo protegido o un testigo criteriado de la Fiscalía o la Procuraduría italiana, cita que el paraíso fiscal más grande del mundo es Londres, porque Londres tiene territorios de ultramar como Gibraltar, las Islas Caimán, Bermudas, Belice, la Isla del Hombre, Island of Man, creo que se pronuncia. Según la legislación del régimen tributario y una antigua colonia que se llama Hong Kong, el régimen tributario de esas ex colonias es que yo puedo hacer una transferencia bancaria o monetaria, y invocando la legislación de esos países, yo puedo cometer el delito de blanqueamiento de capitales, de lavado de dinero. Puedo hacer una transferencia de $1 billón, de $1 millón, y ese estado, existen lagunas jurídicas o vacíos legales que me permiten a mí lavar o purificar el dinero. Entonces, ¿qué sucede en el complejo entramado de corrupción de México? Una oligarquía, una burguesía. Vamos a hacer la famosa estructura de la pirámide. En primer lugar,
En la cima de la pirámide está la oligarquía corrupta. En segundo lugar están los políticos. Y en tercer lugar, una clase media. Se cometen serias violaciones a los derechos laborales. No existen garantías constitucionales como la libertad sindical. Los derechos de los trabajadores o obreros son inexistentes. No existen prestaciones. No existe sanidad o derecho universal a la salud. No es un sistema de welfare state o estado de bienestar. Entonces, cuando se erosionan o se vulneran esos derechos fundamentales que son vitales para transformar a una nación muy rica que tiene yacimientos petrolíferos, tiene yacimientos geológicos de plata, de zinc, que es la economía más próspera de Hispanoamérica o América Latina, como es México, se da el fenómeno social de que mucha gente decide apostar por la economía del narcotráfico o el contrabando o los secuestros, y se da estas personas un estado mafia, se transforma en eso, en un narcoestado. Y actualmente hay mucha gente que tiene mansiones en Europa, que tiene un estilo de vida de jet set, que son los hombres más ricos del mundo. Cuando Carlos Salinas de Gortari fue elegido presidente, que se cometió un magnicidio y fue asesinado en las elecciones presidenciales de México a Colosio, se han hecho investigaciones periodísticas, pruebas basadas en evidencia que se puede haber cometido el delito de un fraude electoral. Fue asesinado Colosio y es el gobierno más corrupto de la historia, el de Carlos Salinas de Gortari. Y se transformó México en una corruptocracia, en un estado corrupto, en una cleptocracia, en un gobierno de los ladrones. Y se da cuando, por ejemplo, en la serie Narcos, que fue transmitida por Netflix, no voy a pronunciar el nombre de una de las familias más ricas de México, porque no quiero que vayan a iniciar una demanda o que mi vida pueda correr peligro o ser perseguido. Es una de las familias que controla la ciudad de Tijuana, que es un punto estratégico para el trasiego o el narcotráfico a Estados Unidos, ya sea de cocaína, de metanfetaminas, que se llama meta, de fentanilo, que todos los laboratorios de drogas están ubicados en México. Esa familia dirige el narcotráfico, es como la serpiente, como los autores intelectuales o autores mediatos, los cerebros. Ellos lavan esos grandes capitales en paraísos fiscales cuando el dinero, según el esquema, hay una serie que se llama Man Mafia, que está inspirado en la mafia rusa, que usan un esquema de territorios offshore, como citaba anteriormente. Por ejemplo, Islas Caimán, usan la India, usan Dubái, que está ubicado en Emiratos Árabes Unidos, y usan las criptomonedas, porque la tecnología blockchain, ese dinero digital, esos criptoactivos, no se puede rastrear. Lo de la cadena de bloques, Translate, significa blockchain. Entonces, cuando el dinero, usan ejércitos de banqueros, de contadores, de abogados, cuando el dinero está purificado y está limpio y es legal, trasladan el dinero a México y lo invierten en corporaciones de telecomunicaciones, en bancos, en economía minorista. Entonces, citó uno de los economistas más famosos del mundo, que la economía del narcotráfico le daba un equilibrio a la economía. Otro tema fundamental que quería tocar, por ejemplo, en modelo de derecho comparado, la legalización de la cannabis sativa o la marihuana. Milton Friedman es un economista judío estadounidense. Él fue contratado por un presidente de Estados Unidos para elaborar la política pública de la legalización del cannabis. En el análisis o el borrador de la política pública que puede haber sido elaborada
con metodologías ágiles, con design thinking, pensar diseñando, que es un sistema que usa el Silicon Valley para elaborar proyectos de startups. Entonces, en ese proyecto de la legalización de la marihuana, él cita que se le iba a arrebatar el 40% del narcotráfico a las pandillas de California, porque en esa economía sumergida ellos tenían el monopolio total del cannabis, y al legalizar la marihuana, que ahora por ejemplo se le llama cannabis medical, que por medio de prescripción médica, y también ha surgido un boom, una nueva modalidad del CBD, que es una especie de cáñamo, es una fórmula. No es una droga recreativa el CBD, pero se le arrebata el 40% del mercado, y el monopolio del narcotráfico del cannabis pasa a ser controlado por el Estado, y el Estado comienza a generar esa tributación, invocando el derecho tributario. Se da ese hecho generador, que esos ingresos entran al Estado, y dijo que se iban a generar $1 billón al año con la legalización de la marihuana. Y en derecho comparado, en otras latitudes, haciendo una analogía, hay naciones como Uruguay, Holanda, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo aquí en España se da ese vacío legal o esa laguna jurídica, que hay que apostar por la legalización del cannabis. Puede ser una fórmula, un antídoto para darle un combate frontal a la criminalidad. Que viva Claudia Sheinbaum. Y bueno, este es mi análisis sobre la economía de los narcóticos. Bueno, para culminar, cuando se dio la invasión de Afganistán, voy a hablar para culminar de los triángulos. Los triángulos dorados del opio. Un triángulo dorado del opio yo le llamo geonarcóticos, porque geoeconómicamente o geopolíticamente una de las zonas más importantes de producción de opios en el mundo es la zona donde está ubicado Afganistán. Es un triángulo de opio. Otro triángulo es la Sierra Madre de Sinaloa, y el tercer triángulo está ubicado donde está Birmania, Laos y Vietnam. Y eso se le llama geonarcóticos, porque hay naciones que han buscado una especie de colonialismo, imperialismo, invadir esas zonas geoestratégicas. Después de la invasión de Vietnam y después de la invasión de Afganistán, se triplicó al 100% la producción de opio. Después de instalar 11 bases militares en Colombia, y después de una política internacional de intervención que se llama Plan Colombia, incrementó también al 110% el narcotráfico de cocaína en Colombia. Y uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo, que se ha nutrido mucho o ha lactado, o es un vampiro que ha chupado la sangre del pueblo colombiano, es Panamá. Porque y esa ruta comercial interoceánica más grande del mundo, el Canal de Panamá, crearon un régimen tributario, un régimen fiscal especial, con una zona franca o una zona libre de impuestos,
secreto bancario y se da lo del paraíso fiscal. Un territorio, según el derecho bancario internacional, permisivo para lavado de dinero. Desde que se dio la era donde nació Pablo Escobar, el periodo de los carteles de la familia Obrajuela, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, todo el dinero que generaba esa economía sumergida o paralela era purificado en Panamá, en los bancos. Y Panamá se transformó en uno de los países más ricos del mundo y en un milagro económico, igual Singapur, Hong Kong, por el modelo de paraísos fiscales que es permisivo o autoriza el lavado de dinero. Y esta no es mi idea, yo no quiero entrar de ser perseguido, pero Roberto Saviano, uno de los autores que ha investigado a fondo la mafia, la Cosa Nostra, él hace hincapié que para eliminar el narcotráfico hay que eliminar los paraísos fiscales, porque es la cabeza de la serpiente. Entonces, un saludo al pueblo mexicano y que viva México. Y no soy mexicano, pero tienen que ser un poco más analíticos y no culpar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Saludiños y adiós.